escuchan bien? Bueno, un gusto para mí poder compartir este momento con todos ustedes. Alejandro, para nada, paciencia es muy común tener que esperar. Ya sabemos, la conectividad tiene estas cosas, pero bueno, gracias a esta conectividad podemos estar juntos hoy, así que hay que estar agradecidos. Bueno, me pediste que dijera unas líneas sobre mi currículum. Muy breve, yo soy historiador y soy arqueólogo. He estudiado en la Universidad Nacional del Río Cuarto, soy docente de esa universidad y bueno, me dedico a enseñar historia antigua y he tenido también la oportunidad de enseñar historia americana. He sido ayudante de Ana Rocchetti, muchos años, y soy colega de ella, hacemos investigaciones juntos en lo que es la Sierra Sur de Córdoba, en la zona de la Sierra de Comechingones, desde hace muchos años. Así que bueno, muy agradecido por esta presencia y me parece que con esa línea de currículum es suficiente. Mi tema hoy es hablar un poco sobre la geografía de los Andes centrales y sobre el ambiente y el uso que le han dado las poblaciones y que le siguen dando a ese ambiente. Pensé en parte a esta presentación. ¿Para qué? Para que me puedan hacer algunas preguntas entre medio. Para no hablar yo de forma de monólogo unos cuantos minutos y después al final hacer todas las preguntas juntas. Lo voy a dividir en dos partes, una parte más de presentación geográfica, de caracterización, y después una parte más del uso del ambiente. Y me gustaría entonces que cuando haga el corte ahí con la parte de caracterización geográfica, me puedan hacer alguna pregunta, comentario, algún añadido, algo que quieran agregar, puede ser también, y después pasamos a la segunda parte. Me parece así un poquito más dinámico. De todas maneras, dejo abierta la posibilidad. Si no rompo los esquemas a Alejandro, no sé cómo se vienen manejando las clases anteriores, dejo abierta la posibilidad de que me hagan preguntas entre medio, o sea, no tengo ningún problema en interrumpir la presentación mía y contestar o aclarar lo que estoy diciendo. No hay ningún problema, al contrario, creo que sería mejor. Pero bueno, no sé si esa es la dinámica que han tenido en las clases anteriores. Sería posible, digamos, de mi parte, ningún problema. Así que quien lo quiera hacer, adelante. Bueno, miren, antes de poner el PowerPoint, ¿no? Que es muy breve, con pocas imágenes, quería decir algo general sobre el tema de los historiadores y la geografía y el ambiente. Generalmente los historiadores, sostenemos que el ambiente y la geografía es parte fundamental de la vida, ¿no? Pero yo creo que es más declamativo que un uso o una utilización profunda de las consecuencias que genera el ambiente sobre la vida humana y las consecuencias que genera la vida humana sobre el ambiente. Esa relación recíproca que hay. Creo que es más declamativo que profundo los análisis que se hacen de parte de los historiadores cuando tienen en cuenta el ambiente o la geografía de un determinado tema. Y ahí hablo de cualquier época, en este caso los Andes centrales, pero creo que es para cualquier época. Y creo que esta situación más declamativa viene o deviene del temor que hay en los historiadores de caer en los determinismos, ¿no? Y en la prevalencia que le ha dado ciertas líneas de la historiografía a todo lo que es el espíritu humano, el ideal humano, la cultura, todo lo que tenga que ver con la cultura por sobre la naturaleza. Y podríamos rastrear eso, ya, pero no solamente lo digo y no me quedo ahí, podríamos rastrear eso a la cultura occidental, al Renacimiento, al comienzo de la ciencia moderna y cómo la ciencia moderna ya no se conformó con la naturaleza como estaba dada, sino que
consideraba que todo era factible de transformar y todo era factible de mejorar. Esa idea que viene del Renacimiento, del fin de la Edad Media, allá de Europa Occidental, creo que se puede rastrear hasta el día de hoy en muchas de estas improntas de cómo los historiadores afrontan el estudio histórico del pasado y tienen en cuenta la geografía y el ambiente. Por eso digo que muchas veces es más declamativo que tener en cuenta realmente las consecuencias que trae vivir en un lugar con un clima, un relieve, una topografía, con ciertos recursos o la falta de recursos. Por ahí se piensa que demasiado que la cultura humana y la capacidad humana puede subsanar eso, que todo lo resuelve. La tecnología, que la tecnología todo lo resuelve. Y bueno, y saliendo de los historiadores, ¿no? Y con esto cierro esta partecita de presentación, saliendo de la función de los historiadores, creo que es una impronta que está muy, muy presente, esta idea de que la tecnología todo lo soluciona o lo va a solucionar, muy presente en la vida actual en todas partes. Bueno, ahora sí voy a presentar el PowerPoint con la caracterización geográfica. Si me permiten que lo vaya abriendo. Sí, Flavio, tendrías que poder abrirlo sin problemas. A ver. Bueno. Bárbaro. Bueno, yo creería que ahí lo tienen que estar viendo. Sí, se ve. Ah, perfecto. Bueno, los Andes centrales coincide actualmente con lo que es las Perú y Bolivia, la extensión territorial de Perú y Bolivia. En términos de sur-norte, estamos hablando de más de 3.000 kilómetros de longitud. Y bueno, esa región, esa amplia región, tiene variados nichos ecológicos, variados ambientes, muy variados ambientes. Y bueno, gran riqueza de recursos naturales. Uno podría decir que ese ambiente está dividido en tres grandes partes, ¿no? El ambiente de la costa, el ambiente de la sierra y el ambiente de las yungas o de las selvas. El ambiente de la costa es un ambiente más reducido en comparación a los otros dos. La parte más importante es la costa norte, la de mayor superficie, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? La costa norte es la costa donde hay la multiplicidad de valles, la cantidad de valles, entre ellos, por supuesto, a donde se desarrolló la cultura moche y la cultura chimú, donde está la famosa y conocida ciudad de Chan Chan, ¿no? Esa costa norte es la parte más ancha, por así decirlo. Luego la costa se va enangostando y ya hacia lo que sería el extremo sur de Perú es realmente escaso la superficie. Después tenemos la sierra. Bueno, ahí la imagen que está al lado es justamente una imagen que ilustra los restos de la ciudad de Chan Chan, del reino Chimú. Después la parte de la sierra está presente en Perú con alturas que van hasta los 6.000 metros en algunos picos, pero aunque el promedio de alturas mayor está alrededor de los 4.500, 5.000 metros. Y bueno, y tenemos variados nichos que ya voy a desarrollar. Y después, hacia el sur, en la parte ya sur de Perú y en Bolivia, está el altiplano. El altiplano es lo que nosotros acá en el noroeste de Argentina le llamamos puna, o, por ejemplo, lo que acá en Córdoba le llamamos pampas de altura, planicies de altura. Por supuesto, hay diferencias, ¿no? Entre ese altiplano y la puna con nuestras pampas de altura acá en Córdoba. Justamente la diferencia está dada por la menor altura sobre el nivel del mar. Pero en términos geomorfológicos, es decir, la disposición de la topografía, son ambientes parecidos, ¿no?
son estos llanos que están a esos niveles de altitud que tienen consecuencias para la distribución de flora y fauna, que ya voy a desarrollar un poquito más. Y la yunga, ¿no? La selva que comienza en la montaña, en la ladera oriental, lo que serían las laderas orientales de los Andes, de la sierra, y va bajando hasta lo que sería Iquitos, que por la pregunta que ha hecho Ana, seguramente han estado hablando de eso en las clases anteriores, por la pregunta sobre dónde comienza el Amazonas, ¿no? El río Amazonas. Y de Iquitos, bueno, se empieza una larga planicie, una extensísima planicie, que llega hasta la desembocadura. Metros sobre el nivel del mar, hay poca diferencia, son un poquito más de 100 metros que hay entre Iquitos, ¿no? La altura sobre el nivel del mar de Iquitos, y la desembocadura en el Océano Atlántico. En el sur de Perú y norte de Bolivia está el lago Titicaca como un elemento del paisaje muy importante. Es el lago más alto del mundo, está en la Puna, lo que sería el altiplano boliviano y peruano, está más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, un agua dulce, un lago totalmente navegable y con muchas implicancias para esa región. Y el río Amazonas, que les decía, ¿no? Que acá se ven los meandros del Amazonas, justamente característico de estos ríos cuando llega a los ambientes de llanura y los niveles de inclinación de pendiente son tan bajos, y entonces comienzan a hacer este tipo de dibujo, ¿no? De sus cauces, y también tiene sus consecuencias que también voy a desarrollar un poquito más en adelante. Ahí, Flavio, tenés algunas intervenciones en el chat Sí, que vienen a cuento. Por eso salí de PowerPoint, porque no quiero que seguir mostrando imágenes que no tienen mucho sentido. Más que la que mostré, creo que es suficiente como ilustración general. Y ahora pasar a algunos detalles más propios de caracterizar estas zonas que mencioné, así, estos tres grandes ambientes, ¿no? Y en el chat, a ver, los voy leyendo, a ver, para no avanzar antes. Bueno, dice que el Amazonas, acá hay la respuesta del Amazonas, que comienza a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Claro, es la altura promedio que les decía de los Andes en esa parte de Perú. También hay que decir que el Amazonas también comienza en Colombia, porque hay parte de los ríos, los afluentes del Amazonas, que vienen desde Colombia y desde Ecuador. Eso es lo que se llama una cuenca. Es una cuenca que se va formando, ¿no? Un río va llevando a otro, van siendo afluentes de otro, hasta llegar a formar el cauce del Amazonas. Desde hielos, claro, desde hielos, también, por supuesto, en la ladera oriental, hay muchísima lluvia. Ahí tenemos desde noviembre hasta junio, tenemos las etapas de la gran época de lluvias, ¿no? En junio empieza a disminuir las lluvias, ¿no? Pero tenemos promedios de lluvia hasta de 2.800 milímetros anuales. Bueno, a ver qué más hay ahí. No sé si he leído todos los... No sé si he leído todos. Creo que sí, tiene que ver con la respuesta de la consigna que había dejado Ana la semana pasada. No sé si por ahí, Flavio, si aprovechamos ya el intercambio para ver si alguno otro encontró otra información sobre esto. Claro. ¿Si quiere comentar? ¿O por ahí todos encontraron más o menos lo mismo? Pareciera que sí, ¿no? Bien. Una pequeña intervención, si no les molesta, buscando, ¿no? Que todavía claramente no están definidas las nacientes del Amazonas, por esta cuestión de
que avanza lo científico, y también hay alguna teoría de que el río, en vez de nacer en Mismi, porque en realidad un río se considera Las Nacientes el lugar más alejado de esa cuenca. Y algunos investigadores hablan del río Mantaro, pero es un río que no siempre tiene caudal por el aprovechamiento que se hizo, entonces ahí queda la duda si es o no las nacientes del Mantaro, las nacientes del Amazonas, o en realidad es la zona de la Purimac con el nevado de Mismi. Pero bueno, eso está en debate dentro de la geografía. Por lo que se acepta es lo que dijo Jesús por ahora, ¿sí? Pero hay investigaciones. Ese es mi aporte, nada más. Gracias. Gracias a usted, es así, y bueno, dejémosle a los geógrafos, los especialistas que vayan definiendo esas cuestiones. Muchas veces es cuestión de interpretación, ¿no? Lo que es importante es que entender que estos ríos se forman por la concurrencia de numerosos afluentes, ¿no? ¿Dónde recibe el nombre? ¿Dónde recibe el nombre? Sería una cuestión menor, por así decirlo. Salvo para ubicar las cosas, ¿no? Salvo para ubicar dónde se desarrollan los pueblos, dónde se desarrolla la historia. Ahora, lo más importante que el nombre es saber la característica que tienen estos ríos, ¿no? Por ejemplo, cuándo se producen los momentos de inundaciones, cuándo se produce la merma de sus aguas, hasta qué extensiones pueden llegar a inundar, ¿no? Ese tipo de información es la fundamental. Bueno, voy a volver en el orden que había presentado, ¿no? La costa. Quiero decir algo sobre la costa. La costa del Perú en los Andes centrales. La costa está muy afectada por la presencia del Océano Pacífico. Indudablemente es una zona donde llueve muy poco. Uno podría pensar, bueno, al revés, tendría que llover mucho ahí por la cercanía de esa gran masa de agua. No. La costa tiene poca lluvia, salvo cuando se produce la inversión del ciclo del niño y la niña. El niño es cuando el ciclo está favorable para las precipitaciones, y la niña es cuando el ciclo está interrumpiendo las precipitaciones, ¿no? Y lo hemos sufrido este año, hace 2 o 3 años acá en Argentina, ¿no? Porque es un fenómeno que abarca mucho más que los Andes centrales. Y tiene que ver con las corrientes, se explica, es un fenómeno que tiene que ver con las corrientes del Pacífico, ¿no? Cuando aumentan las temperaturas o se invierten las corrientes en el Pacífico, que de la corriente fría empieza a tener una temperancia con corrientes cálidas, ahí aparece el niño. Cuando la corriente fría se vuelve más firme, por así decirlo, ahí aparece la niña. Y es un fenómeno que no es regular. El gran problema de ese fenómeno, de ese ciclo, es que no es un ciclo regular, es un ciclo errático, ¿no? Por eso ahí están nuestros pronosticadores cada tanto tratando de ver cuándo comienza y cuándo termina cada uno, porque no es un ciclo como, por ejemplo, podríamos decir el ciclo del Amazonas y la lluvia del Amazonas con la inundación, que todos los años sabemos que va a haber inundación de tal mes a tal mes. La inundación puede ser mayor o menor, pero ya lo sabemos, es un ciclo regular. Es como el Nilo, ¿no? Habremos estudiado todo, algo recordaremos del Nilo, ¿no? O los ríos de la Mesopotamia asiática. Son ciclos regulares. Este no es un ciclo regular, y ese es el problema. Bueno, en general la costa es seca, ¿no? Hay aridez. Pero claro, ha tenido gran desarrollo de civilizaciones, sociedades a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque está regada naturalmente. Los ríos que bajan desde la pendiente occidental de la sierra, de los Andes. Numerosos ríos. Y entonces, al lado de esos ríos y con el aprovechamiento de esas aguas, que voy a hablar un poquito más adelante, se ha podido desarrollar las numerosas sociedades y culturas. Ya en la costa central y costa sur, esto se vuelve más complicado, ¿no? Más complicado porque, por empezar, que son más estrechas,
y las posibilidades para la vida disminuyen. Por eso la costa norte ha tenido amplia prevalencia sobre las demás partes de la costa peruana. Después, bueno, en cuanto a los recursos, obviamente los recursos del mar, y ahí hay que pensar también en un recurso muy importante, que ha sido el guano. El guano de las islas, de las aves marinas, ha tenido mucha importancia para la agricultura. Bueno, más adelante también lo voy a volver a retomar este punto. No solamente hay que pensar en lo directamente comestible, por así decirlo, que ha provisto el mar, sino también este tipo de cuestiones. Y también cuestiones suntuarias, rituales, como son las cuestiones de las conchas, de los moluscos. Eso ha tenido también importancia ritual, y ha habido comercio en relación a esas cuestiones, ¿no? Así que el mar provee ese tipo de, esa riqueza, ¿no? Después tenemos que en la costa misma se ha podido desarrollar agricultura, como veremos un poquito más adelante también, con riego, fundamentalmente con riego, ¿no? Con necesidad de generar riego artificial. Bueno, y después la sierra también tiene sus compartimentos. La sierra es más complicada de explicar, mucho más complicada. ¿Por qué? Porque tenemos la variabilidad en altura. Y la variabilidad en altura genera diferencias de topografía, diferencias de relieve, pero también con ello diferencias de temperatura y humedad. Bueno, y ahí está la clave, ¿no? Entonces, ahí se aplica lo que se llaman nichos ecológicos, ¿no? El nicho más alto es el del altiplano, la puna. Después tenemos las quebradas, los valles, que están más protegidos de los vientos. Y bueno, a medida que se va bajando, se va posibilitando distintas usos de ese ambiente. Por supuesto, a ver, para decir en general, ¿qué ha provisto? ¿Qué ha provisto la sierra? Ha provisto numerosas mercancías y bienes, ¿no? Comestibles, por ejemplo, hace un rato hablaban de la vicuña, hablaban del guanaco, intercambiaban. Bueno, eso es algo propio del altiplano. Esos son animales salvajes, la cacería, desde tiempos paleolíticos está registrado eso. Pero después estas sociedades ya del formativo en adelante empezaron por supuesto, la cacería siempre siguió, la caza siempre estuvo. Pero en el caso de la vicuña, por ejemplo, se ha aprovechado la lana, se las atrapaba y se cortaba la lana, se esquilaba, sacaba la lana. Esto está en un libro que les dejé en el listado bibliográfico, está muy bien explicado en uno de los capítulos que les recomendé, del libro de Economía Prehispánica, de Spinoza. Ahí está muy, muy bien explicado. Santillana, creo que el capítulo de Santillana, que habla de eso. Cómo atrapaban las vicuñas, las emboscaban, las esquilaban y luego las liberaban. Porque es un animal que no vive en cautiverio, nunca pudo ser domesticado. Pero sí la llama, ¿no? Y la alpaca. Estas sí han sido domesticados para carga, en el caso de la llama, carne, lana. Todo eso ha sido factible de utilizar en ese caso de esos camélidos. Son toda la familia de los camélidos. Y los tubérculos. En lo que sería la puna, el altiplano, los tubérculos han tenido mucha importancia. Lo tienen hasta hoy. Gran variedad. Y bueno, se ha utilizado un sistema para conservarlo a través del tiempo. Que es un sistema natural de deshidratación, sacarle la humedad y transformarlo en chuño, lo que se llama el chuño. Y entonces eso permite que esos tubérculos comestibles duren muchísimo en el tiempo, se conserven muchísimo, y ha sido realmente una reserva de proteínas, de alimentos. Bueno, y después, ya bajando en altura, bueno, el cultivo, ¿no? Cultivo que muchas veces ha tenido que ser irrigado. Bueno, ahí eso lo voy a comentar un poquito más adelante en la segunda parte, pero bueno, ustedes saben, en la agricultura del maíz y por supuesto otras especies, ¿no? Por ejemplo, la calabaza, que es muy antigua en todos los Andes centrales, que se considera uno de los primeros cultivos, la calabaza, ¿no? Y después otras especies que se han perdido, porque bueno, ahí entra la cuestión de los españoles, que por ahí también no lo quiero adelantar ahora, o sea, y ustedes saben, esto es
bastante sabido que los españoles introdujeron el trigo, y bueno, desestructuraron el mundo indígena, lo desestructuraron usando las palabras de Nathan Bachtel. Y en esa desestructuración intervino esta cuestión de cambiarle también los tipos de cultivo que hacían los indígenas, ¿no? El europeo vino con su trigo, su cebada, ¿no? Y le introdujo y obligaba a los indígenas a producir parte de eso y a entregar parte de eso en caso de tributo, ¿no? Como tributación. Entonces, bueno, eso fue generando también pérdidas de cultivos propios, de plantas autóctonas, en algunos casos muy importantes, como la quinoa o quinoa, ¿no? Muy importante, que todos los especialistas dicen que inclusive es más importante que la soja en la cantidad de nutrientes que provee, ¿no? En el nivel de calorías que provee, nutrientes. Bueno, y así como la quinoa, muchísimas especies, ¿no? Algunas muy, digamos que prácticamente nosotros no utilizamos en nuestra vida diaria, pero muchísimas especies, eso está bastante estudiado. También les dejé ahí el libro de Fogelman, bueno, que él ilustra muy bien en ese capítulo la cantidad de especies que se han perdido, que se han dejado de cultivar, ¿no? Y que por suerte ahora muchas veces se está volviendo a algunos de esos cultivos, ¿no? Se están tratando de recuperar. Y bueno, después tenemos el altiplano, ¿no? El altiplano también ha sido utilizado ampliamente, ha habido civilizaciones muy importantes, Tiahuanaco, por ejemplo, Tiahuanaco a la orilla del Titicaca, con una población importante, numerosa, y que se ha sostenido en un ambiente de altura, un ambiente como el altiplano, ¿no? Y se ha sostenido perfectamente hace 1000 años atrás aproximadamente, ¿no? Hacia el 1200 comienza a decaer Tiahuanaco, pero durante los 400, 500 años realmente se considera que hubo una ciudad ahí, ¿no? Comienza en el formativo en forma de aldea, pero luego hay una etapa urbana que dura por lo menos 400, 500 años con decenas de miles de habitantes, ¿no? Y utilización de ese ambiente de altura, ¿no? De algunas formas que también ahora en la segunda parte voy a abarcar un poquito. Y luego la yunga, ¿no? Pasando la yunga o la selva, por ejemplo, Lumbreras o Fidel sostienen que posiblemente la yunga ha sido el primer lugar donde se ha producido agricultura. Las sociedades estas de los Andes centrales. Pero claro, no tenemos prueba porque la yunga, la selva es muy destructiva para los vestigios arqueológicos. La arqueología en la selva siempre es complicada, ¿no? Todo lo que tenga que ser orgánico se pierde. Y entonces es difícil datar, es difícil encontrar pruebas orgánicas, etcétera, ¿no? En este caso, los cultivos. Se sabe que con seguridad que los cultivos comenzaron primero en la sierra antes que la costa. Eso con seguridad, eso está demostrado por las dataciones, ¿no? Por lo que se ha encontrado, los hallazgos. Pero muy posiblemente haya empezado primero en la selva. Bueno, seguramente porque como están las hipótesis de cómo ha comenzado la agricultura en el mundo, ¿no? Por imitación de la naturaleza, por observación, ¿no? Pero la selva ha provisto numerosísimas especies vegetales, animales, ¿no? Mencionemos, por ejemplo, la coca, ¿no? La hoja de coca, cultivo de coca, que ha sido utilizado ampliamente. Por ejemplo, en tiempos de los españoles, ya de la mita, se sabe que los indios consumían coca para realizar el trabajo en los mitallos, consumían coca para poder soportar el trabajo, ¿no? El trabajo arduo, por ejemplo, las minas, ¿no? Para poder tener esa posibilidad de seguir trabajando, ¿no? Y bueno, después numerosísimas otras especies. Y bueno, el cultivo también a través de rosiquema, que me voy a mencionar en la segunda parte. Y otras, por supuesto, plumas, cueros, animales, ¿no? Obviamente, ¿no? Miel, toda la serie de productos que puede proveer la selva, ¿no? Bueno, cerrando esta parte, quiero decir, bueno, que hay trabajos como el de John Murray, que lo publicó allá por los años 70, historiador. Murray particularmente hablaba del Tahuantinsuyo, en época de los incas. Pero esto que dice Murray, que lo investigó y que dio algunos casos, por ejemplo el caso de la etnia Lupaca,
que estaba recostada sobre la zona peruana, el altiplano peruano, cerca de Titicaca. Ese sería el origen de la etnia lupaca, como zona nuclear de esa etnia. Él lo, digamos, enfatiza en los casos que pudo documentar, hacer investigación referida a la época del Tahuantinsuyo. Pero está claro que esto que los incas van a llevar a un apogeo, el sistema de utilización de los diversos ambientes o nichos ecológicos, está claro que eso había empezado mucho antes que los incas. Mucho antes. Entonces, bueno, ahí Murra, y sintetizando, ¿no? Murra explica, ¿no? La cuestión del control vertical del paisaje. Lo que él llama archipiélagos verticales, islas que están unidas a diferentes alturas en diferentes ambientes, ¿no? Entonces, de cada isla, que serían colonias, las islas serían colonias, ¿no? Metafóricamente llamadas islas que se separan de un núcleo, como por ejemplo este de los Lupaca, que tenía islas, colonias, en diferentes nichos ecológicos de la sierra, de la costa y de la yunga. Y de cada uno de ellos le proveían productos, mercancías. No es comercialización, dice Murra, no es comercio, no es transhumancia. Esto de estar un tiempo en un lugar, ¿no?, a una altura y migrar en otro tiempo del año a otra altura, aprovechando los cambios de la época del año. No es eso, no es eso. Es de un núcleo desprender gente, colonias, que vayan a proveer luego esos productos de esas colonias al núcleo. Intercambio, reciprocidad. Es intercambio y reciprocidad. Sin idealizar, sin idealizar, porque Murra no es precisamente un autor que idealiza lo que fueron las sociedades andinas, ¿no? Simplemente que es un aprovechamiento, dice Murra, del paisaje, de los diferentes niveles o nichos ecológicos, un aprovechamiento integral, muy inteligente de parte de estas sociedades, ¿no? Bueno, con esto termino esta primera parte. No sé si me quieren hacer algunas preguntas. Acá en el chat hay alguna. Acá dice, no sé si es esta, el último chat que tengo acá. Cultura changa tiene relación con otras costeras, con otras más costeras, más nortinas costeras, o sea, más del norte. Yo entiendo que la cultura chanca se debe referir a Chancay. La cultura Chancay estaba en lo que sería la costa central. Es decir, si uno divide, como dije en un principio, divide la costa del Perú en tres partes, norte, central y sur, esa cultura estaría en la costa central. Y esa cultura Chancay es de la época de los Chimú. Es decir, lo que se llama hoy se habla del intermedio tardío. Antes de que lleguen o aparezca con su furor, digamos, con su apogeo, el Imperio Inca, que va a tratar de controlar todas estas sociedades. Por ejemplo, los Chimú los va a dominar, va a tomar Chan-Chan, va a destruir Chan-Chan, los incas van a destruir Chan-Chan, va a haber un episodio de destrucción, y van a dominar ese señorío, ese reino Chimú, ¿no? Si tenían relaciones entre ellas, son culturas distintas, relaciones de comercio posiblemente, pero no lo podía especificar. No soy experto en esa parte de la historia, no lo podía especificar. Sí que son temporalmente contemporáneas, así que muy posiblemente han tenido relaciones. Si fueron relaciones pacíficas o no, eso es difícil de saberlo. Los Chancay con los incas fueron relaciones conflictivas, fueron relaciones de guerra con los incas. Entre los Chancay y los Chimú, no lo sé entre ellos. No sé si hay otro chat, me parece que no, me parece que ese es el último. Una manito levantada, si Flavio. Jesús. ¿Hay una manito levantada? Sí, yo, Flavio. Mira, lo que pasa es que yo vivo...
sí, disculpa que te haga esta pregunta. No me refiero a la cultura chancay en realidad. Mira, yo vivo en la zona de Atacama, Coquimbo, justo en el archipiélago de Humboldt, y en nuestro lugar, que es costero, Pacífico costero, ¿no? Aquí habitaban la cultura changa, la etnia changa, que no es chancay, pero como es costera y propiamente nortina, mirándolo desde el sur de Chile, ¿no? Me surge la intriga. ¿Por qué? Porque esto yo se los voy a confesar, nadie más lo sabe y tampoco voy a dar mucho más detalles, porque como es secreto. Nosotros, un grupo de personas, encontramos, me voy a sumar porque también guardo esto, ¿no? De saberlo, ¿no? Encontramos una ocarina, más bien grande, como el tamaño de una palma de un adulto, digamos, de un hombre adulto, yo tengo la palma chiquita. Y pues mira, es un artefacto arqueológico que jamás se ha visto en estos lados de donde yo vivo, Atacama, Coquimbo. Y pues tiene una cabeza alargada para atrás. Y bueno, nada más hace unos años Chile ha registrado esta cultura changa como parte de las etnias de Chile, ¿no? Digamos originarias, pueblos originarios. Y pues nada más comenzando con este curso, con este seminario, es que a mí me surgen tantos cuestionamientos. Si no hubiese aparecido realmente este artefacto donde nosotros vivimos, que es una llanura, un desierto, el bien y hermoso llamado desierto florido, bueno, me surgen muchos cuestionamientos. Por eso nada más vuelvo a preguntarte o un poco inyectarte esta curiosidad de la cultura changa en relación con esto de la chancay, la chimú, a ver cómo podemos saber o relacionar estas culturas que, digamos, todas han sido costeras, todas se han dedicado al guanaco, no a la vicuña, porque donde nosotros vivimos no es zona de vicuña. Creo que en donde nosotros vivimos las vicuñas viven más hacia los valles, hacia las alturas, hacia la cordillera. Y el guanaco de por sí es de los camélidos el único que puede beber agua salada. Entonces yo asumo en relación a eso de que debe tener alguna relación con la costa, ya que puede beber agua salada, ¿no? También se me puede entender que las aguas salubres de las alturas, esas bien mineralizadas y tal, deben también tener relación con eso, ¿no? Pero en relación a la cultura changa, te inyecto esa curiosidad a ver si a lo mejor hay algo que nos puedas ir entregando de parte de tu conocimiento y tu forma de investigar, ¿no? Y de relacionar. Eso, por mi parte. Solo porque vivo en ese sector, ¿no? Me surge tanto esa curiosidad de las culturas costeras, ¿no? Eso. Sí, gracias por tu aporte. No tengo un conocimiento sobre esa etnia en particular y sobre ese hallazgo que hablaste de la ocarina. Habría que ver si está contextualizado. En la arqueología siempre los hallazgos es importante el vestigio en sí como el contexto en el cual se halla el vestigio. Entonces, habría que ver qué estudio, investigación se ha hecho sobre el contexto, cómo se nos encontró a ese artefacto, ¿no? Y de ahí en adelante se puede llegar a empezar a vincular con otras sociedades, con otros contextos, por ejemplo, costeros. Respecto al guanaco, el guanaco sí ha tenido dentro de los camélidos el de mayor dispersión territorial. Guanacos ha habido la mayor parte de las zonas, digamos, de sierra, las zonas de altura de Sudamérica. Por ejemplo, acá en la zona de Córdoba también ha habido guanacos, ¿no? Entonces, en las sierras de Córdoba. Así que eso no me extraña, digamos, que haya sido así. Después acá, bueno, Ana dice, hay una pregunta anterior, sobre la domesticación de los cultivos. ¿Fue en paralelo con otras partes del mundo o se estima que hubo algún tipo de contacto a través del Pacífico? No está demostrado ningún contacto a través del Pacífico, han quedado siempre como hipótesis. Lo que se habla es generalmente de que el cultivo del maíz ha comenzado en Mesoamérica primero, hacia 5000 a.C.,
y luego ahí tiene los trabajos de Ken Flannery, por ejemplo, del arqueólogo estadounidense. Y luego va bajando, sostiene las hipótesis, hacia Sudamérica, y que hacia el 3200 a.C. ya está el maíz introducido en lo que sería la zona de los Andes centrales. Pero la agricultura ya existía de antes, porque, como les dije hace un rato, la agricultura de la calabaza es anterior. Está demostrado que la calabaza fue cultivada antes, ¿no? La verdad es bastante difícil establecerlo. Los cultivos aparecen y el proceso de domesticación es largo. Cuando decimos domesticación, no es un proceso de poco tiempo, son procesos largos. Por ejemplo, para Mesoamérica se considera que las espigas salvajes, lo que serían los choclos, por así decirlo, ¿no? El maíz que había hacia 5000 a.C. era 7 veces menor en tamaño que el maíz que había hacia el 2000 a.C. Es decir, que hubo un proceso de domesticación de 3000 años, donde el hombre, con esa selección que hace, esa selección de ir seleccionando, al principio lo hizo asistemáticamente, sin intención, ¿no? Pero con el tiempo fue generando una selección y fue haciendo que las mazorcas de maíz cada vez tuvieran mayor tamaño, entre otros detalles, y además que no se cayeran del fruto, ¿no? Que no se desprendieran los granos del fruto, que cada vez fueran más permanentes y más dependientes del trabajo de recolección bueno, en este caso de las sociedades, ¿no? Y entonces es un proceso largo, muy largo, el de domesticación. Eso está demostrado en todas partes del mundo, ese proceso de domesticación. Y ahora que haya tenido contacto con otras partes del mundo, a través del pasado, no, eso no está demostrado en absoluto. Parece más bien un desarrollo autóctono. Todo indica que es un desarrollo autóctono y que se ha ido dando, inclusive mucho, la agricultura ha ido apareciendo al mismo tiempo en varios lugares de América. Y en este caso el maíz se menciona, dice que posiblemente porque ha aparecido mucho antes en Mesoamérica, posiblemente haya llegado desde Mesoamérica, ¿no? Eso es lo que el estado del conocimiento hasta ahora, por así decirlo, ¿no? Después Ana dice acá que se trata de, seguramente haciendo alusión al comentario de Jesús, se trata de zonas con influencia altiplánica, porque los pueblos de Titicaca caravaneaban hasta la costa pacífica. Claro, estaban estos nichos, ¿no? Estas interconexiones que, más allá, como dije antes, que los incas lo van a llevar a un extremo, a esa organización de colonias, ese archipiélago, como dice Murra, esto existía de mucho antes. Estas conexiones, estos nichos, para poder tener productos de diferentes ambientes, existía de mucho antes. Bueno, no sé si no hay otra pregunta. Paso a la segunda parte, que sería más de luz. Hay una manito, Flavio, disculpame, hay una manito de Sandra levantada. Claro, yo no las veo las manitos, por eso. Ahí está, ahora sí, Sandra. Ahora sí, es. Bueno, no, es una muy breve con respecto a la vicuña, ¿no? Que no lo damos como un animal que se pueda domesticar. El INTA, hace unos años, el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de acá de Argentina, hizo una experiencia en el norte argentino, ahora no me acuerdo en qué lugar específico, de domesticar a las vicuñas, es más, las tenían dentro de un predio con técnicas que seguramente fueron pasadas oralmente de los pueblos originarios de esa zona. Y tenía bastante éxito, porque lo que querían lograr era la esquila de la vicuña y no tener que matar al animal para poder obtener su pelo, que es tan preciado. No sé en este momento cómo estará esa experiencia, pero esa experiencia existió y con un éxito menor, pero lo había hecho. Nada, ese era un aporte que quería hacer, nada más. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo lo que digo de Santillana, lo que expresa, que es parte de la bibliografía que les he dejado como para que profundicen y que quiera de estos temas, sostiene que no las mataban a las vicuñas. Justamente plantea que lo que hacían era atraparlas. Las atrapaban y las esquilaban y las dejaban nuevamente liberadas.
Inclusive sostiene ahí que tenían el cuidado de dejar suficiente pelo para evitar que el animal muriera, ¿no? Esta idea, ¿no? Un poco rescatando, Santillana, rescatando esta idea de, bueno, la diferencia, ¿no? Marcando la diferencia con lo que van a hacer los europeos cuando lleguen a América, ¿no? Y de siempre prever que los recursos sean renovables, que el animal va a proveer nuevamente, ¿no? Y bueno, esto está relacionado con las creencias, como cómo pensaban el ambiente y bueno, lo que serían las creencias que tenían todos estos pueblos, que obviamente que eran muy diferentes a la mentalidad y las creencias que traía el europeo, ¿no? Por eso comencé la clase hablando de esa cuestión, ¿no? De cómo el europeo venía con una idea ya que venía del Renacimiento, ¿no? Que venía de la aparición de la ciencia moderna, ¿no? De que todo lo podía cambiar y que todo era mejorable, todo era mejorable, ¿no? Y entonces, indudablemente, eso afectó. Ahora Santillana rescata, ¿no? Rescata que no mataba a los animales, sino que haciendo alusión que no los podían domesticar, ¿no? Él dice que la vicuña no la habían podido domesticar y sí la llama la alpaca, ¿no? Bueno, si les parece, paso hay otras, a ver, relación intrínseca de cosmovisión, creer y hacer. Sí, exacto. Si les parece, paso nuevamente al PowerPoint. Yo no sé, Alejandro, si me he demorado mucho. ¿Cómo No, por andamos con los favor, tiempos? Flavio, no te preocupes. Desarrolla, por favor, tu propuesta. En todo caso, después redondearemos luego de tu intervención, no te das problema. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser más sintético en esta segunda parte para que da lugar a las preguntas y los comentarios, que por ahí es lo mejor, ¿no? Lo mejor de todo de esta charla. Paso a presentarle el resto del PowerPoint. Bueno, lo pongo en presentación para que se vea mejor. Ahí lo están viendo nuevamente. Sí, perfecto, Flavio. Ah, bien, bien. Entonces, bueno, comienzo, bueno, el uso del ambiente, ¿no? El uso que se ha hecho en tiempos prehispánicos del ambiente. Bueno, comienzo con algo que es muy característico, que le ha dado nombre justamente a la cordillera. Estas terrazas o andenes de cultivo, estamos hablando, bueno, del uso del ambiente en la sierra, en la cordillera, cómo hacer para evitar, para cultivar en lugares donde hay tanta pendiente, ¿no? Y entonces se recurrió, bueno, esta es una imagen de Machu Picchu, se recurrió a esta técnica, ¿no? Bueno, acá está el esquema, esto lo tiene en este esquema lo saqué de una de las revistas, de los artículos de la revista Leisa, que realmente recomiendo hacer esa lectura porque esa revista vincula fuertemente la historia con el presente, ¿no? Y entonces habla de la agroecología, la agroecología. Y bueno, este esquema está allí. Verán, bueno, la técnica, ¿no? Buscar hacer estos emparejamientos en la plena pendiente de la sierra, de la cordillera, con estos taludes hechos con piedra, y luego rellenando, haciendo de relleno, un relleno debajo de roca, con luego un relleno de tierra fértil, que obviamente que tenían que acarrear desde los valles. Y ese relleno de tierra muchas veces era complementado con abonos, ¿no? Con distintos tipos de abonos. Bueno, esta fue una técnica que se ha utilizado mucho antes de los incas, ¿no? También muchas veces se asocia a los incas, pero esto está demostrado que esta técnica viene de muy anterior a los incas. Y bueno, una productividad, obviamente que los andenes muchas veces han tenido que estar complementados con obras de riego. Bueno, lo más común, todos entendemos lo que son las acequias, la utilización de encauzar el agua de los arroyos, derivar el agua de los arroyos y los ríos, de las vertientes, de los ojitos de agua, como se le dice muchas veces, los manantiales, encauzarla para llevarla a un campo de cultivo.
en el caso anterior, bueno, para regar los andenes de cultivo. Pero es mucho más, o sea, no solamente es la gran cantidad de acequias que hicieron los pueblos prehispánicos de los Andes centrales, sino mucho más que acequias, porque es toda una concepción de la utilización del recurso agua. Acá, bueno, por ejemplo, en la imagen vemos una acequia que ha sido construida con piedras canteadas para evitar el desborde, para evitar que se vaya erosionando cuando hay lluvias o que los animales pisen en los bordes y generen pérdidas. Después, al fondo de la imagen, ustedes verán que han tenido que cortar un gran bloque para hacer una especie de acueducto o alcantarilla, le llamaríamos nosotros hoy. Muchas veces se han tenido que salvar desniveles, se han hecho terraplenes, grandes terraplenes para mantener el nivel. Ustedes saben que la clave de una buena conducción de agua a través de acequias es mantener la pendiente, ¿no? Y el grado de pendiente tiene que ser un grado de pendiente suficiente para que corra el agua, para que genere menos decantación, la menor decantación posible sobre el fondo, para que la acequia no se vaya tapando, entre comillas, no se vaya rellenando con los mismos minerales, con los mismos sedimentos sólidos, y que haya que hacer menos mantenimiento, pero a su vez no darle demasiada pendiente porque erosiona, se produce la erosión, se produce el desgaste, se produce la destrucción, sobre todo en las zonas en las partes donde hay que hacer curvas, giros o salvar ciertos obstáculos. Si el agua tiene demasiada velocidad, genera erosión con el tiempo, bueno, y se produce el deterioro. Es todo un conocimiento, es todo un gran trabajo de acondicionamiento muy arduo. Pero estas acequias no era solamente conducir el agua a un campo de cultivo, que es por ahí lo que más tenemos asociado nosotros en nuestra parte, porque acequias, también los españoles trajeron la técnica de acequias y también las utilizaron en los planos, digamos, sacaron el agua de los ríos, hicieron acequias por todas partes. Sino que es mucho más, es una concepción mucho más amplia de la utilización del agua. Entre esa concepción más amplia están los conceptos de cosechar agua y sembrar agua. Cosechar agua se refiere a buscar retener, por ejemplo, los ambientes de altura, en los ambientes de sierra, retener el agua que escurre, ¿no? Luego de las lluvias o del deshielo o producto del brote en un manantial, un ojito de agua. Hay que evitar que se escurra y, bueno, ese líquido tratar de hacer un reservorio. Para cosecharlo, pues, obviamente, se hacía finalmente una especie de estanque, pileta, una especie de dique, pero había que conducir el agua hasta ahí. Entonces se hacían muchas de las acequias tienen el objeto de hacer que el agua de esas vertientes vayan a ese estanque, que el agua que cae por la pendiente luego de las lluvias, se hacían acequias, por así decir, transversales a la pendiente, para recoger el agua y luego conducirla a lo que serían los estanques, ¿no? Por ejemplo, esta acequia, ¿por qué puse esta acequia seca, ¿no? Una acequia seca que, bueno, momentáneamente está en desuso o está totalmente en desuso, eso no lo sabemos. Esta imagen la saqué de una acequia que está próxima a Lima. ¿Por qué quería mostrarla? Porque fíjense que el suelo, el piso, no solamente están las lajas, las piedras que han sido dispuestas a los costados, como veíamos en la anterior, sino que el piso de la acequia está revestido. Es decir, se ha procurado un revestimiento en piedras o mantener la roca madre, si es que en ese momento estaba ahí, si es que en ese lugar está, porque eso evita la infiltración y permite aprovechar mejor el caudal. Muchas veces, acá no se ve, pero este tipo de acequias muchas veces estaban inclusive cubiertas, es decir, se ponían lajas por encima para evitar la evaporación o para evitar que los animales la contaminaran. Y son todos ya ideas de aprovechamiento integral, ¿no? Y estos tipos de reservorio, ¿no? Para cosechar agua, ¿no? Que verán que es muy simple. Fíjense que eso, donde está parado esta persona, en primer plano, es simplemente una
una construcción con piedras y luego guijarros de distinto tamaño para, bueno, formar un obstáculo y generar este pequeño embalse, ¿no? O dique, que seguramente después tiene alguna salida o se utilizaba con algún medio más, digamos, más pequeño, como puede ser un balde, para regar algún cultivo próximo, pero lo más probable es que tengan una salida que se vea allá al fondo, con otra AC que conduzca el agua hacia otro sector. Esta imagen también nos puede servir para pensar el concepto de siembra de agua. Porque, ¿qué sería la siembra de agua? La siembra de agua está muy relacionada a cosecha, pero no es lo mismo. Es otra idea. Es recoger el agua de las pendientes, por la lluvia o por el brote, a través de las distintas grietas u ojitos, pero luego conducirla hasta un lugar donde haya grietas o un terreno muy permeable que permita la infiltración en las napas. De esa manera, la siembra lo que hace es recoger agua superficial y la busca infiltrar en las napas, es decir, en el agua subterránea. ¿Para qué? ¿O con qué objeto? Para aumentar el nivel de las capas llamadas freáticas, la capa de las aguas subterráneas. Y de esa manera, en otros niveles más abajo de la misma sierra, poder tener la posibilidad, a través de pozos, de recuperar ese líquido, esa agua, y con esa agua, en ese nivel más inferior de la sierra, poder regar, por ejemplo, campo de cultivo, tener para beber, para dar a los animales, etc. Es decir, hay una complementariedad entre acequias, diques y esta idea de conducir el agua, cosechar agua y sembrar agua. Bueno, acá un poco se ve en este esquema, se ve esta cuestión, ¿no?, que explicaba, ¿no? La infiltración, las precipitaciones. Hay una infiltración que se hace natural, pero ¿qué pasa? Cuando hay mucha pendiente, el agua tiende a correr, sobre todo si no hay vegetación. Si no hay vegetación, no hay raíces, no se retiene, y entonces el agua tiende a correr. Entonces la idea de cosechar agua es recogerla, evitar que esa agua se evapore o que simplemente derive a los ríos o arroyos y se pierda. Bueno, pasando al altiplano, en el altiplano y en otros lugares fue muy común la utilización de este tipo de constructivo. Acá el esquema en forma de dibujo, ahí dice hidráulica inca, pero nuevamente, esta es la imagen que yo obtuve para ilustrar esto que quería decir, porque claramente el artículo donde estaba esta imagen hablaba de los incas. Pero esta técnica también es muy anterior a los incas. Además, esta técnica está demostrada que ya se utilizaba en Tiahuanaco. Y Tiahuanaco, como dije hace un rato, la tenemos que ubicar lo que antiguamente se llamaba, ya desde el formativo. Pero bueno, esta utilización de esta técnica la tenemos que ubicar en lo que antiguamente se llamaba el periodo clásico, ¿no? Y ahora a Tiahuanaco, la fase más urbana, se lo ubica en lo que se llamaría ya el intermedio tardío, por así decirlo. Estos son camellones, son estructuras artificiales construidas por las sociedades que buscan sobrelevar el cultivo, el terreno de cultivo, para evitar que la inundación lo tape al cultivo. Pero a su vez, esa inundación, por ejemplo, a la orilla por ejemplo, esto está demostrado en Tiahuanaco, que ya se hacían grandes extensiones con camellones, como se le llama a esta estructura, que serían camas. ¿Qué quiere decir? Camas de cultivo, son camellones, el nombre que generalmente se utiliza más en español, tiene un nombre también más propio de las lenguas del lugar, que es guaru guaru. Bueno, son, a la orilla del Titicaca, cuando el Titicaca aumentaba el nivel, anegaba las zonas próximas, ¿no?
Y entonces se construían este tipo de camellones para que el agua no llegara hasta la parte superior de la cama de cultivo, ahí se pudiera hacer el cultivo, pero sí que inundara los alrededores, inundara los alrededores. De esa manera se obtenía una humedad permanente, un riego permanente, pero un riego no destructivo, no dañino para la planta, al contrario, beneficioso, porque si la planta está permanentemente con agua, ciertas especies no lo soportan, la mayoría de las especies de cultivo no lo soportan, y entonces se pudre la raíz y la planta no genera fruto, se seca. Ahora, en el caso de esta humedad, es una humedad por ascendencia, por capilaridad, que es el fenómeno que podemos observar en muchas casas cuando no está bien hecha la capa aisladora, ¿no? Lo veremos en nuestras casas, ¿no? Muchas casas, en muchos lugares, sobre todo en lugares húmedos, ¿no? Cuando no está bien hecha la construcción, asciende la humedad y se ve una marca de humedad en las paredes. Ese es el ascenso por capilaridad. Y este es el mismo principio que utilizaron estas sociedades para tener esa humedad beneficiosa para las plantas. Y como verán en las imágenes que están al lado, en la fotografía, en color, se ha vuelto a utilizar en amplias zonas de Perú y Bolivia. Se está utilizando y se está insistiendo en los organismos y en las comunidades en volver a poner en práctica este tipo de tecnología aplicada a los cultivos. Y bueno, finalmente me quería referir al Amazonas, ¿no? El otro día les dejé, Alejandro me decía, bueno, darle alguna lectura a ustedes, les aconsejé, sugerí en la lectura de Betty Meyers, que es todo un clásico sobre el ambiente del Amazonas, ¿no? Realmente una descripción maestra, una explicación maestra del ambiente y de la utilización de ese ambiente por parte de las distintas sociedades que lo habitaron. El Amazonas es exuberante, ¿no? La selva amazónica, la Amazonía, exuberante como se ve en esta foto, ¿no? Exuberante. Esa exuberancia que tanto confundió, por ejemplo, a los europeos, ¿no? En un principio. Luego les rehuyeron, porque vieron que trataron los europeos al ambiente de selva, generalmente, por ejemplo, los españoles lo esquivaron bastante, ¿no? Pero ese ambiente de selva es muy frágil, es muy frágil, un ecosistema muy frágil, un equilibrio muy frágil. Las sociedades lo han utilizado, como expliqué anteriormente, para obtener de ahí distintos productos naturales, pero también se aplicó la agricultura y se sigue aplicando hasta el día de hoy. Conocida comúnmente como rosiquema. Bueno, indudablemente las sociedades, mientras han mantenido un nivel de población demográfico bajo, la rosiquema no ha generado demasiado problema. Pero hay hipótesis de que cuando las sociedades han crecido demasiado, han generado problemas. Por ejemplo, hay una hipótesis no aplicable a los Andes centrales, sino a Mesoamérica, con los mayas. Hay una hipótesis de por qué también el colapso maya hacia el 800 después de Cristo. Una hipótesis tiene que ver con esto, ¿no? De que la población creció demasiado y el ambiente ya no lo pudo sostener. Las prácticas que había, la tecnología que había, no lo pudo sostener, entonces la población maya emigró, y bueno, ahí la razón de que la zona de Yucatán se pobló en ese momento mucho más. Indudablemente son ambientes frágiles que no resisten cualquier carga demográfica, tienen que mantenerse en equilibrio. Bueno, las sociedades antes de los españoles indudablemente lo hicieron en la parte de los Andes centrales, lo llevaron a cabo. Hoy lamentablemente no. Hoy, junto con otras prácticas de desmonte y deforestación con especies foráneas, están haciendo totalmente lo contrario. Pero de por sí el equilibrio es un equilibrio frágil, y la rosiquema lo que trata de hacer es obtener un rédito y menguar el daño sobre la propia selva y que se pueda reconstituir con el tiempo. Aquí vemos la imagen esta, bueno, estamos viendo un terreno, una brecha en el terreno de la selva, donde se ha practicado seguramente una agricultura de rosiquema. No sabemos por la imagen si todavía hay cultivo o están volviendo a recoger lo que reaparece, lo que vuelve a crecer tras el abandono. Porque
la técnica es así, generalmente se abría un espacio en la selva, se talaba, no se despojaba totalmente, se dejaba secar, no se despojaba totalmente de vegetación, se dejaba alguna vegetación para que la tierra no quedara totalmente al descubierto. Hay una cuestión de las fuertes lluvias permanentes, que, sobre todo en ciertas épocas del año, que es necesario prever. La lluvia cae, si cae sobre esta tierra tiene una capa de fértil muy, muy liviana, muy poco profunda, y entonces la tierra se lava, es decir, corre, erosiona, o se infiltra hacia la profundidad, con lo cual la superficie deja de ser fértil. Y entonces la idea es desmontar, pero no desmontar totalmente, dejar secar un tiempo, prender fuego, porque esa vegetación quemada genera un residuo, un beneficio adicional a la tierra, genera ciertos nutrientes a la capa fértil. Luego se hacía el cultivo era intercalado, no era monocultivo, era un cultivo policultivo. Todas estas sociedades practicaron policultivos, por ejemplo, maíz con calabaza, con porotos, por ejemplo, para evitar las plagas, para evitar que sacaran los mismos nutrientes, el mismo tipo de nutrientes de la tierra, para evitar, por ejemplo, las hojas de la calabaza. La planta de la calabaza es una planta más bien rastrera, con hojas grandes, que crece mucho, digamos, que genera mucha frondosidad, y entonces produce un resguardo sobre la tierra pelada, evitando esta incidencia de la lluvia directamente sobre la tierra cuando se han cortado los árboles de mayor tamaño. Entonces, esto era productivo algunas cosechas, ya empezaba a decrecer, a la segunda, tercera cosecha empezaba a decrecer, y finalmente tenía que ser abandonada porque ya no rendía el cultivo, y entonces muchas veces se volvía después volvían a recolectar. Entonces no sabemos si esta imagen es propia de un terreno que todavía está en producción o está en recolección. Parecería que está más en recolección que todavía en producción. Y bueno, esa es la técnica, ¿no?, que ha recibido otros nombres en algunas partes de América, por ejemplo, milpa en la zona de Mesoamérica. La idea es una idea mucho más sustentable con el medio ambiente, ¿no?, y siempre relacionada con la carga demográfica. Bien, bueno, hasta ahí he tratado de ser sintético, porque ya... Flavio, sí, tal cual. La verdad, me encantó la presentación. Muy gráficas, muy ilustrativas las imágenes. Por una cuestión de tiempo, si te parece, Flavio, al pasar a la otra parte, por ahí dejamos la ronda de preguntas. Pueden dejar alguna consulta en el chat, en todo caso, y la podemos revisar después de manera sincrónica. ¿Te parece, Flavio? ¿No habría problema? Ningún problema, al contrario, al contrario. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bien, gente, ahora por una cuestión de tiempo, sí, en principio agradecerles la cuestión de extendernos un poquito con el encuentro de hoy, porque bueno, hemos lamentablemente arrancado unos minutos más tarde que lo hacemos habitualmente por las cuestiones que ya explicitamos al principio. Así que dar lugar, sí, a la segunda parte del encuentro, y cualquier cosa, si queda alguna pregunta de lo que estuvo desarrollando Flavio, no dejen de hacer sus consultas por el chat o posteriormente incluso por el Classroom, y se las haremos llegar para responderlas de manera sincrónica. Muchísimas gracias, Flavio, entonces, y le cedo la palabra a Ana, que ahora sí nos está acompañando, ahí la puedo ver con la camarita, excelente calidad HD, todo impecable. Bueno, hola, buenos días a todos. Vamos a tener una experiencia. Necesitamos que ustedes sigan lo que se va a emitir con sus ojitos, siguiendo el texto. Comencemos, Alejandro. Ok. Lo que vamos a hacer es una experiencia auditexto. Presten atención. Cultura chinú.
En el siglo IX de nuestra era surgió en el Valle de Moche un reino que hacia 1450 después de Cristo se había convertido en un poderoso estado, cuyo dominio se extendía por toda la costa norte del Perú. El reino de Chimú tuvo por capital a la ciudad de Chanchan y residencia de grandes señores descendientes del mítico Taikanamu, ciudad donde se centralizaron y redistribuyeron los frutos de la tierra y los objetos manufacturados. La sociedad Chimú, fuertemente estratificada, basó su economía en la agricultura, complementada con la crianza de animales, la pesca, la caza y la producción artesanal, jugando un papel importante en el intercambio de productos a distancia. Además de ser grandes urbanistas y expertos en hidráulica y riego, los Chimú se destacaron en el trabajo de los metales y la producción de tejidos. Sus orígenes se encuentran en un período de fuerte interacción, hacia fines de la cultura mochica, 750 después de Cristo, en que aparecen estilos foráneos en la costa norte. En el área comprendida entre el Valle de Chicama y Casma, surgió un nuevo estilo de cerámica denominado tricolor o modelado, con presión que corresponde a la fusión entre gallinazo y moche, con influencias huari, pachacamac y recuay. Durante este período se personificaron y construyeron nuevos asentamientos urbanos y poblados unidos por una amplia red de caminos. Se incorporaron nuevas tierras en áreas que hasta entonces habían sido desérticas. La agricultura, base de la economía chimú, se practicó en gran escala y se hizo posible gracias a una red de canales que se abastecían del agua de los ríos de la costa y por huachaques o campos hundidos que les permitían tener varias cosechas al año. El mar fue una fuente inagotable de recursos para los chimú. Usaron embarcaciones de totora y de madera, provistos de redes, pesos y flotadores, para la pesca en alta mar y en la orilla de la playa, donde también recolectaban mariscos y algas marinas. Hicieron largas travesías por el mar en busca de espóndilus o muyu, de uso ritual, o del guano, de las islas que les servía de abono en la agricultura. Bueno, espero que hayan seguido la lectura con los ojos sobre la pantalla. Alejandro, ¿podrías poner el PowerPoint? Sí, ahí está. Eso se llama Audit Texto. Y después tenemos una sorpresa para ustedes. Muy bien los que buscaron el origen del Amazonas, porque en realidad está en discusión. ¿Reproducimos el Power, Ana? Cuando vos me digas. Sí. La presentación desde la primera diapo. Ahí está. Bueno, el país de los Chimú estuvo en la costa norte. La costa norte va desde Tumbes hasta Casma. ¿Por qué les cito la cuestión del Amazonas, que ustedes buscaron dónde nacía y que en realidad está en discusión? Porque todo son hipótesis y las hipótesis requieren ir a investigar. Ustedes este PowerPoint lo van a tener en la Classroom y allí hay discusiones hipotéticas sobre de dónde vinieron los chimú. Para uno de los primeros investigadores científicos, lo hicieron desde el mar. ¿Cómo saben los arqueólogos que llegó esta sociedad? Porque cambiaron los estilos cerámicos. ¿Cómo saben los arqueólogos que se suceden en el tiempo histórico diferentes sociedades? Por lo que se vio en una de las pantallas del PowerPoint.
Alejandro, si la podés poner, donde está la estratigrafía. Se los pasamos rápido para que ustedes focalicen su atención en la pantalla. Eso es lo que Entonces, tenemos que hacer. Muy bien, otra vez. Pasamos. bien, la pasamos. Sí. En la cuarta pantalla hay una sucesión de nombres. Son los nombres que los arqueólogos le dan a las sociedades que habitaron la costa norte. Los cazadores, recolectores, los primeros horticultores, y luego las sociedades que se conocen por el tipo de cerámica que fabricaron. La primera Cupisnique, que son los primeros campesinos, son los chavines, después Gallinazo, Salinar, Moche y finalmente Chimú, los derrotados por los incas, aunque su derrota le fue muy costosa y los incas finalmente no tuvieron un éxito completo en la costa norte. Fíjense la segunda pantalla, después de Chimú, nos muestra en una pared de barro, porque así estuvo construida Chan Chan, lo que caracterizó a la costa norte, la pesca. Y todavía hoy hay pescadores en Huanchaco que pescan como pescaban los antiguos Chimú, e incluso se consideran descendientes de ellos. La sorpresa que tenemos, ahora voy a abrir mi cámara, los invitamos a que ustedes seleccionen un texto sobre el Chimú chiquitito, cuya lectura no dure más de 3 minutos, tipo TikTok, lo lean grabándose y nos manden la grabación y el texto. ¿Quieren que los repita? Vas a elegir un texto sobre Chimú. ¿Dónde lo vas a buscar? En el Bing, en la inteligencia artificial que tienen en el explorador de Microsoft. Lo tienen todos en su computadora y en el teléfono actualmente. Elegís un texto breve. Yo calculo que será un texto que tendrá 2 párrafos. Lo lees en altavoz con tu teléfono, vas a la función de grabador que tiene tu teléfono y haces una linda lectura, expresiva, clara. No hace falta que sea rápida, puede ser lenta, y nos la mandás. ¿Qué tal? ¿Están ahí? Me encanta la idea de dramatizar un texto, de ponerle una vida propia. Bueno, si hay gente tímida que no se atreve a hacerlo, no importa. A ver los voluntarios que quieran hacer la experiencia. La repito, como la hice yo. Tomé el texto de la guía del Museo Arqueológico de Trujillo, que tiene mucho material, obviamente, Moche y Chimú, porque es su región. Después, ¿qué hice? Lo escribí en letra de fuente 20, para que la lectura fuera fácil. Puse mi teléfono, fui a la función de grabador que tiene el teléfono y me grabé. No me llevó más de 5 minutos todo el proceso. Si alguno tiene dificultades, no importa, no importa. El sábado que viene vamos, en todo caso, a emitir los auditextos. Saben que existen los audilibros. Bueno, esto es mucho más breve. Un auditexto de los voluntarios que quieran, como Jesús Ferrés, mandar su auditexto. ¿Qué tal? Ay, el chat está silencioso. ¿Qué pasa? Están cansados de ser felices. Ahí Demian escribe, Ana, ¿tiene que ser un texto académico o uno de los primeros que aparecen? Mejor que sea académico, porque el léxico es más ajustado. Fíjense, por ejemplo, cuando hoy, creo que se llama Andrea, la chica que habló,
nos dio un criterio muy, muy académico sobre dónde empieza la cuenca de un río. En el afluente, en el origen del afluente más lejano. Estamos acostumbrados a pensar que eso ocurre en la confluencia de dos corrientes o más corrientes de agua. Creo que te referís a la intervención de Sandra, ¿puede ser? Ah, Sandra. Sandra, bien. Sí. ¿Ven? Ella aportó, hizo dos aportes muy interesantes. Objetó la idea de Amazonas, la común, la que aparece en todas partes, y además nos indicó sobre una experiencia de intentar domesticar animales que son, como dijo Flavio, silvestres, ¿no? Además hay un dicho en el noroeste argentino, un canto, que dice: no mates vicuña con arma de fuego, Coquena se enoja, me dijo un pastor. Coquena es el señor de los animales. Entonces, como él muy bien explicó, no se las mataba para sacarles el pelo. Bueno, ¿alguna manito levantada? ¿Están ahí todavía? Bueno, parece que hay varias personas que están entusiasmadas con la propuesta. Después, obviamente, la pasaremos en limpio en el Classroom y por correo, no se preocupen. Pero ahí Luján nos pide si podríamos repetir de nuevo la consigna, porque como tiene internet inestable, se ve que no llegó a escucharla bien. Si quisieras repetirla, Ana, o si no, después la mandamos por correo, como vos digas. La mandamos por correo también, pero en todo caso, explícala vos nuevamente, vos que Bien. tenés voz de locutor. Ah, bueno, claro, sí. Pero bien, hoy es un día difícil con la conectividad. Quiero reconocer que yo también estoy con el uso de datos, porque me volvió a fallar mi banda ancha, pero venimos bastante bien, así que entiendo perfectamente acá a los seminaristas que nos cuentan que están con cuestiones de conectividad. Bien, la consigna entonces, según indicó Ana, sería primero buscar la manera de preparar un texto breve acerca de Chimú, de la cultura Chimú. Ella sugirió utilizar la inteligencia artificial. Tienen ahí el buscador de Bing en sus dispositivos conectados a lo que es Windows, Microsoft Windows, o el sistema operativo de Microsoft en celular, tienen ahí el navegador. Y si no, Ana sugirió también utilizar otros motores de búsqueda también con los mismos criterios. Hubo una pregunta acerca del lenguaje, un lenguaje académico, indicó Ana, que puede ser más conveniente, ya que es más preciso, y luego que una vez que tengan ese texto breve, con una letra grande que puedan seguir la lectura, utilizar cualquier software de grabación de sonido, puede ser el grabador de sus celulares, puede ser el propio WhatsApp, enviándose un mensaje a ustedes mismos, a ustedes mismas, de manera tal de grabarse leyendo ese texto breve, que no dura más de unos 3 minutos, ¿sí? Es un texto tipo formato TikTok, y eso nos lo van a poder hacer llegar a nosotros cargándolo en una carpeta de Google Drive que habilitaremos para ese propósito, y de esa manera podremos compartirlo el sábado próximo en sus producciones. Desde ya, esto es una tarea que, si bien Ana comentó que está ajustada a las posibilidades técnicas de cada uno y cada una, aquellos que lo entreguen podrán acreditar una instancia de trabajo más, que de esa manera les permitirá liberarse quizás de otras tareas futuras. Aquellos que no puedan hacerlo, bueno, tendrán alguna otra modalidad de acreditación que requiera menos rigurosidad técnica. Bueno, de todas maneras lo enviaremos por Classroom, lo enviaremos por correo. A ver si hay alguna otra preguntita. ¿Van a subir el encuentro grabado? Sí, lo vamos a subir grabado, claro que sí, como estamos haciendo habitualmente. ¿Algún comentario de Jesús sobre el dios guanaco, protector de sus manadas? Ale nos dice que entendió bien, a Luján también, así que creo que estamos en sintonía. Ahora sí, Ana, no sé si quedó algo más en el tintero para compartir. En la primera clase les dimos el libro editado por el CIP, por el Centro de Investigaciones Precolombinas, Problemáticas del Perú Profundo, y ahí pueden sacar algún párrafo para leer. Excelente. Aquí Bien. estamos especialmente de mi artículo sobre los mundos andinos. Bueno, saben que en el Classroom también estamos...
todos los profesores sabemos todo. Por ejemplo, sabemos que ya muchos de ustedes están jugando a preguntarle cosas a la inteligencia artificial, aunque no lo digan. Se ha transformado, por lo menos acá en Buenos Aires, ¿no?, en una práctica juguetona. Juegan con la inteligencia artificial. Entonces, como con los enemigos, cuando no los podés destruir, esto es la sabiduría incaica, únete. La docencia no puede destruir la inteligencia artificial, unámonos con ella y saquémosle provecho. Bueno, un gusto. Bien. Gente, entonces, en el Classroom nuevamente están recibiendo los materiales post-encuentro. Además, habrán podido ver que estamos subiendo las gacetas que publica semanalmente el CIP. Vamos a subir los últimos números también. Hay gente que agradeció también ese envío. Ana, te comento que vos no estabas al principio del encuentro. Varios de los seminaristas agradecieron tus clases, muy contentos con las grabaciones también, que parece que las vuelven a ver varias veces, lo que es llamativo, ¿no? Pero parece que sí, que genera ese tipo de interés de revisitarlas y releer las propuestas que estuvimos teniendo, y seguramente esta será una de ellas. Aprovecho para felicitar a los historiadores, a Flavio, uno de ellos, y a quienes estén acá. Hoy es el Día del Historiador acá en Argentina, por lo menos, así que feliz día para todos ellos y ellas. Y bueno, creo que no hay más nada que decir. Gracias por la paciencia, gracias por estar. Nos volveremos a encontrar el sábado que viene, sábado 8, con una nueva propuesta. Un abrazo grande, un abrazo fuerte, nos vemos. Chau, chau.